Y comenzamos, ¿cierto?, con conociendo al Señor. Vamos a seguir hablando de los atributos de Dios. Y hoy día vamos a ver la misericordia de nuestro Señor. Y nuestro versículo base va a estar en Romanos 9, 15 y 16. Dice: tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, y seré compasivo con el que yo quiera ser compasivo. Así pues, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Vamos ahora. Amado Dios, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por estar en este lugar, en este día, Padre Santo. Gracias porque nos conseguiste un día más de vida, un día más de salud, Señor. Un día más con tiempo para poder venir a congregarnos, Señor, como un cuerpo que somos. Gracias, Padre, porque podemos venir a adorarte, a bendecirte, a escuchar tu palabra. Tenemos esa libertad todavía. Te pido, Padre, por cada vida, Señor, que está aquí en este lugar. Padre, toma dominio y control de nuestra mente, de nuestro corazón, para poder atender a tus palabras, para poder atender a lo que tú quieres hablar con nosotros el día de hoy. Saca toda distracción, todo pensamiento, Señor, todo lo que impida, Señor, que nosotros atesoremos esta palabra en nuestro corazón. Bendice a cada uno de nosotros, te bendecimos. Hoy día venimos a adorarte, a bendecirte, Señor, con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro ser, mi Señor amado. Y eso también incluye nuestra mente y nuestro corazón. Muchas gracias, Padre, te damos, y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la misericordia de Dios es uno de los atributos comunicables del Señor. Les dije hace como 2 estudios atrás que los que empezamos a ver, lo que era la santidad, el amor y ahora la misericordia, son atributos que nosotros como humanos debiéramos imitar. Podemos y debemos imitar las relaciones los unos con los otros. Vemos que a lo largo de la Biblia la misericordia de Dios se representa no solo la disposición de Dios, sino su acción en favor de un pueblo que no lo merece. ¿Se recuerda en el Antiguo Testamento cuántas veces el pueblo de Israel ofendió, desobedeció al Señor? ¿Cuántas veces el Señor los castigó? ¿Cuántos israelitas murieron a causa de la desobediencia, de la dureza del corazón? El mismo pueblo de Israel, al sacarlo de Egipto, ¿cierto? Podría haber el Señor decidido, cuando decidió de que la primera generación no iba a entrar, podría haber decidido que ninguno iba a entrar a la tierra prometida, pero Él en su misericordia y su piedad, ¿cierto?, decidió dejar a la segunda generación, y toda la primera murió en el desierto. Entonces, todo eso lo que vemos, en toda la Biblia vemos ahí en situ la misericordia de Dios aplicada a un pueblo, como dice aquí, que no lo merece. Entonces, en la Biblia es una de las características más importantes de Dios, porque se refiere a la disposición constante que tiene de tratar al ser humano con compasión, con paciencia y amor, ¿cierto? Que es lo que el Señor hace todos los días con nosotros. Aun cuando, nuevamente, no lo merecemos. Que nos quede claro eso, porque muchas veces nosotros decimos, cuando tenemos algún problema, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Yo no me merezco esto. O sea, no nos merecemos nada, hermano. Si nos vamos a hilar finito, no nos merecemos nada. Entonces, la misericordia es ese acto divino por el cual Dios se inclina hacia nuestra miseria, nuestro pecado y nuestra necesidad, y lo hace para ofrecernos perdón, ayuda y restauración. En el Antiguo Testamento el término hebreo más comúnmente traducido como misericordia es Hesed. Implica una lealtad amorosa, una bondad constante y una fidelidad inquebrantable de Dios hacia su pueblo, hacia sus hijos, hacia la humanidad, porque Él tiene misericordia de toda su creación. Y no se trata solo de un sentimiento de Dios, que Él sienta, ¿cierto?, de ser misericordioso, sino que es una actitud activa de Dios hacia su pueblo basada en su pacto de amor, que Él hizo desde el principio, ¿cierto?, con Abraham, ese pacto de amor. Por otro lado, en el Nuevo Testamento es el término griego eleos, que tiene un énfasis especial en la compasión manifestada en acción. Es el acto visible de ayudar, perdonar, sanar y rescatar. Y así la misericordia de Dios no es teórica,
No es algo que se supone que debe pasar o que a lo mejor va a pasar, una teoría, no. Se expresa en hechos concretos como el perdón de los pecados, la sanidad y sobre todo la salvación por medio de Jesús. En eso podemos ver reflejada la misericordia del Señor en el Nuevo Testamento. Entonces, para identificar la misericordia bíblica, esto no es simplemente no recibir el castigo merecido, porque eso es misericordia, no recibir lo que merecemos, sino es recibir activamente el amor, el perdón y la ayuda de Dios cuando más lo necesitamos, hermano, en los momentos más duros, más negros, más oscuros de nuestra vida. El rostro amable de Dios hacia nosotros nos muestra su misericordia en medio del sufrimiento, en medio de la culpa, en medio de la debilidad. Ahí está el Señor teniendo misericordia de nosotros, no dándonos lo que merecemos. Entonces, hermano, la Biblia a menudo combina otros atributos con la misericordia, como la compasión, la gracia, la fidelidad, la bondad. Y la misericordia es una expresión relacional del carácter de Dios que fluye por su otro atributo de bondad y amor. De ahí se acuerda que está todo entrelazado entre los atributos del Señor, pero como decíamos, estos últimos debemos tenerlos nosotros, debemos practicarlos, debemos cultivarlos en nosotros, mantenerlos en nosotros. Entonces es un aspecto vital de la relación del pacto de Dios con su pueblo basado en la gracia. Y aquí quiero hacer un paréntesis, ¿ya? Y explicar que la gracia y la misericordia no son lo mismo, ¿ya? No es lo mismo, aunque están obviamente estrechamente relacionadas. Pero la misericordia es el acto de Dios de no dar el castigo que merecemos. Él no nos da el castigo que merecemos por nuestros pecados, porque ¿qué merecemos nosotros ante Dios? Si el Señor aplicara la justicia sin la gracia, ¿qué mereceríamos? La muerte, ¿cierto? No tendríamos ni siquiera que decirle nada al Señor, mereceríamos la muerte. Mientras que la gracia es el don de Dios de recibir bendiciones y favores divinos que no hemos merecido. O sea, pensemos en la misericordia como no recibir lo que merecemos, el castigo y la muerte, y en la gracia como recibir lo que no mereces, como la salvación, el perdón. Esa es la diferencia entre la gracia y la misericordia, para que nos quede claro, ¿ya? El Salmo 25, 6 y 7 dice: Señor, recuerda siempre ser bueno y misericordioso conmigo, como lo has sido siempre. Olvida, Señor, los pecados que cometí en mi juventud cuando fui un rebelde. Muéstrame tu bondad y recuérdame con fiel amor. Y vemos al Señor, vuelvo a decir, hermanos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, vemos una y otra vez las Escrituras que Dios demuestra su misericordia, como salvando, redimiendo, ¿cierto? Y restaurando a su pueblo. Todo el tiempo. Si usted quiere ver realmente la misericordia de Dios así como es el Señor, lea el Antiguo Testamento, porque ahí uno se aburre, hermano, de la rebeldía y de la desobediencia del pueblo de Israel. Es algo que uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo si pasaron esto y seguían y eran desobedientes? Y no estoy hablando solamente del pueblo que salió de Egipto, sino que después que llegaron a la tierra prometida, después no quisieron a Dios como rey, querían un rey, una persona que los dirigiera, desecharon a Dios como su rey. Y en los jueces vemos cómo cada vez el pueblo de Israel era rescatado por el Señor, porque ellos eran apresados. Dios de esa forma los castigaba. Los castigaba reprimiéndolos, esclavizándolos con pueblos enemigos. Y ellos clamaban al Señor, y el Señor tenía misericordia, le daba la victoria ante los enemigos y los restauraba. Y los dirigía y ponía un buen juez para que los dirigiera por un cierto tiempo y después volvían otra vez. Y su problema grande, hermano, era la idolatría, lo vimos la otra vez. Entonces, la misericordia de Dios es inseparable de su justicia. Lo vimos hace tiempo atrás cuando vimos la justicia. La misericordia está de la mano con la justicia. Y el Señor, como le digo, en esos juicios que hacía, donde igual moría mucha gente por rebelde, por ejemplo, cuando
cuando ellos clamaban que querían carne, que el Señor les llenó con codornices, cerros de codornices. Pero ¿qué hizo el Señor? Junto con eso, por su rebeldía, por su insatisfacción, por su queja constante, el Señor les mandó plaga. ¿Y qué le dijo el Señor a Moisés? Que levantara una serpiente en el desierto y que mirara esa serpiente, ¿cierto? E iba a ser sanado. Pero murió mucha gente. Entonces vemos la misericordia del Señor. Él aplica su justicia por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia, por nuestro corazón duro, pero aún así, a pesar de eso, del castigo, Él tiene misericordia. Él es infinitamente inmutable e infaliblemente misericordioso, perdona y nos muestra amorosamente su compasión, que es inagotable y activa. Eso no se nos tiene que olvidar, hermano. La misericordia de Dios es inagotable. Como todos sus atributos que son eternos, todo es inagotable en el Señor y activa. Su misericordia también es inmerecida por nuestra parte. Y Spurgeon escribe: es misericordia inmerecida como de hecho toda verdadera misericordia debe serlo, pues la misericordia merecida es solo un nombre inapropiado para la justicia. El pecador no tenía derecho a la misericordia salvadora del Dios Altísimo. Si el rebelde hubiera sido condenado de inmediato al fuego eterno, habría merecido justamente la condena. Y fue liberado de la ira solo por amor soberano. Solo el amor soberano ha encontrado una causa, pues no lo había en el pecador mismo. O sea, nosotros merecemos la ira de Dios, pero el Señor, en su plan perfecto que tiene, porque yo no puedo entender cómo el Señor tiene misericordia con personas tan malas como nosotros, porque nosotros, si no tuviéramos a Cristo, hermanos, seríamos personas como vemos afuera. Cuando vemos vemos noticias que descuartizaron a alguien, que violaron a un niño, que le hicieron esto. Así es el corazón humano. Así es la maldad, sin Cristo, sin Dios. Entonces, sin la misericordia de Dios, hermano, no tendríamos esperanza de ir al cielo, no tendríamos esperanza de salvación, no tendríamos ninguna esperanza de nada. Por nuestros corazones desobedientes merecemos simplemente la muerte. En Romanos dice, porque todos hemos pecado y todos hemos sido destituidos de la gloria del Señor. Y la paga del pecado es muerte. Pero, gracias a la misericordia, no recibimos lo que merecemos. Volvimos a decir, misericordia es no recibir lo que usted merece, que es la muerte. En cambio, gracias a la misericordia de Dios, recibimos la vida por medio de Cristo Jesús, por la fe en Él. Tozer, un pastor cristiano, escribe lo siguiente sobre la misericordia de Dios. Dice, así como el juicio es la justicia de Dios que se enfrenta a la justicia moral, la misericordia es la bondad de Dios que se enfrenta al sufrimiento y a la culpa humana. Si no existiera la culpa en el mundo, ni el dolor, ni las lágrimas, Dios seguiría siendo infinitamente misericordioso. Pero su misericordia bien podría permanecer oculta en su corazón, desconocida para todo el universo creado. Nadie se alzaría para celebrar una misericordia que nadie siente la necesidad. Pero es la miseria y el pecado humano lo que suscitan la misericordia divina. O sea, si no hubiese maldad en el mundo, dice aquí, ¿cierto? El pastor cristiano, no conoceríamos la misericordia del Señor. Pero estaría, pero no la conoceríamos porque no sería necesaria, ¿cierto? Pero por nuestra miseria y por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, es que existe la misericordia divina. ¿Cómo muestra Dios su misericordia? Bueno, la Biblia está llena de ejemplos de la misericordia del Señor, lleno. O sea, usted versículo que lea en la Biblia va a ver la misericordia aplicada de nuestro Señor. Y desde el principio, con Adán y Eva, porque se acuerda que Dios le dio una instrucción a Adán y Eva y le dijo, coman de todo lo que hay en el huerto, pero del árbol del bien y del mal no comerán, porque ciertamente si comen, morirán. ¿Qué hicieron? Comieron del único árbol que no debían comer. ¿Y qué debería haber pasado con ellos? Dijo, de ciertamente morirán. Dios, en su justicia, podría haberlos matado al tiro y se acaba la humanidad. No hubiese habido más humanidad. Eso fue como la prueba piloto, no pasaron, ya no hay humanos.
¿cierto? Pero el Señor tenía un plan, no los destruyó porque nosotros vemos el principio, pero el Señor ya tiene la película completa. Entonces, en vez de eso, les dio una promesa de redención en Génesis 3:15 y le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando habla de la enemistad que Dios puso entre la mujer y la serpiente, establece una guerra espiritual que continuaría a través de toda la descendencia, hasta el día de hoy. Y cuando habla de la simiente de la mujer, habla de un descendiente, ¿cierto? Que en este caso es Jesús, quien finalmente es el que derrotará a Cristo. Cuando habla de la herida del calcañar, se refiere a la herida temporal que Satanás causaría, que se entiende como el sufrimiento y la muerte de Jesús en la cruz, porque el diablo pensó que con eso había alcanzado la victoria, que había ganado. Él suscitó, Dios permitió, pero Él suscitó todo para que Cristo fuera muerto en la cruz, pero Él no sabía el plan perfecto del Señor. Él pensó que había ganado la batalla. Pero hubo un aplastamiento de cabeza, que esto simboliza el final de Cristo sobre Satanás y el poder de la muerte que ocurre después de su resurrección. Y lo muestra después de cuando Cristo, ¿cierto?, bajó tres días como Jonás a predicar y a alzar su victoria a los espíritus encadenados, a los que no habían escuchado. Él proclamó su victoria. Entonces aquí vemos el plan de salvación, porque aquí anuncia el plan de redención para la humanidad después de la caída, que traería consuelo y esperanza a los creyentes. Entonces, en vez de matarlos inmediatamente, todo lo contrario, Él les dio una promesa que está hasta hoy y la vemos, ¿cierto? Y la vimos cumplida, que fue Cristo en la cruz. Entonces, a lo largo del Antiguo Testamento, Dios perdona, restaura, guía a su pueblo, incluso aunque hayan sido rebeldes, aunque hayan sido desobedientes. Lo conversábamos ayer con mi esposo porque hablábamos, ¿cierto?, de cómo nosotros debiéramos comportarnos como cristianos. Y hay cosas en todos nosotros, no, uno vive en el cristianismo de otra manera, unos con más santidad, una con menos santidad, unos con más libertad, otros con menos libertad. Pero hay cosas que no concordamos con mi esposo, pero yo creo que los frutos se deben ver. Y vimos también que la santidad debe estar. La santidad es apartarse de lo que no es ilícito, no nos conviene. Entonces, nosotros de repente nos confiamos de la misericordia del Señor. Ya somos salvos, o sea, nosotros ya estamos santificados, somos salvos, porque Cristo nos salvó y nos perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero eso no quiere decir que nosotros no nos esforcemos a ser mejores y a llegar a la estatura de Cristo. También ya después de la salvación uno tiene que haber un esfuerzo sobre eso. Entonces, después de ver la misericordia del Señor en el Antiguo Testamento, cómo a pesar de la rebeldía, de la desobediencia, de la cabeza dura de los israelitas, y ver, ¿cierto?, a Cristo muerto en esa cruz también por su misericordia para salvarnos de nuestros pecados. Y hablamos la semana pasada del amor y vimos que hay una expresión de amor, la más sublime, que dio Dios. ¿Y cuál fue? Cristo en la cruz. Pero también nos dice el día de hoy que la expresión máxima de la misericordia fue también Jesús. Cuando Él vino a la tierra y cuando Él experimentó su ministerio, que fueron 3 años y medio, ahí vimos a Jesús en la encarnación viva de la misericordia del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque podemos ver su vida, sus palabras, sus obras y reflejan la vida, la misericordia en acción. Vemos que Él se acercó a los marginados, tocó a los impuros, sanó a los enfermos, perdonó a los pecadores y enseñó con amor a los que se habían desviado del camino. En Juan 8:1 al 11, no lo voy a leer explícitamente, pero lo voy a explicar. Aquí se describe a Jesús frente a una mujer sorprendida en adulterio. Y llegan los escribas y los fariseos y la traen delante de Jesús. Y obviamente que querían tenderle una trampa, porque lo único que ellos querían era matar a Jesús. Y le preguntan qué debían hacer, citando la ley de Moisés, que decía que el que fuera sorprendido en adulterio tenía que ser apedreado.
Entonces, mientras Jesús escribe en el suelo y lo cuestionan nuevamente, él dice, aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Ahí Jesús responde con gracia, ¿cierto? No dando lo que merece, o sea, le dio, ¿cierto? Gracia a ella, no la condenó, que merecía ser muerta y apedreada. Pero los acusadores se retiran, obviamente confrontados por sus propios pecados, porque aquí, ¿quién puede tirar una primera piedra? Ninguno, ¿cierto? Entonces Jesús finalmente le dice a la mujer, yo tampoco te condeno, ve y en adelante no peques más. Que fue, esta frase se lo dijo a muchos de los que sanó. Ve y no peques más. Él no ignoró el pecado de la mujer. Él sabía que ella había cometido un adulterio, pero extendió una nueva oportunidad. Porque aquí Jesús muestra que la misericordia es más poderosa que la condena. Entonces también Jesús mostró su misericordia, vemos todas las sanidades que hizo, ¿cierto? Lo podemos ver en el Nuevo Testamento, los evangelios. Alimentó a 12.000, a 7.000, alimentó a los hambrientos, expulsó demonios y consoló a los quebrantados. Incluso el mismo Jesús en la misma cruz perdonó a quienes lo estaban crucificando. ¿Cómo? Le dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Es o no la demostración máxima de la misericordia de Dios? Porque Jesús es Dios. Entonces fue la misericordia máxima en expresión y en acción. No fue algo teórico, sino que sucedieron estas cosas. Entonces, al saber todas estas cosas, ¿qué debe producir la misericordia en nuestras vidas? ¿Cómo uno debe, si uno sabe que Dios es misericordioso, Jesús es la expresión máxima de la misericordia y del amor, entonces, ¿qué debemos experimentar nosotros en cuanto a la misericordia en nuestras vidas? Cuando nosotros experimentamos la misericordia de Dios, nuestra vida debe cambiar. Todo lo que nosotros aprendemos, la santidad, el amor, la misericordia, todo lo que nosotros aprendemos de Dios, debemos reflejarlo. Nuestra vida debe ser transformada. Ya no debemos ser como éramos antes, sino que debemos ser diferentes. Eso es lo que busca Cristo de nosotros, transformación constante. Ya no ser las mismas personas que éramos antes, sino que ser nuevas criaturas. Lo pasado quedó atrás, lo nuevo es lo que viene. Y eso es lo que nosotros debemos estar constantemente cambiando nuestras vidas. ¿Por qué? Porque su perdón nos libera de la culpa, hermano, y su presencia nos da consuelo todo el tiempo. Cuando nosotros hemos pecado, cuando nosotros hemos fallado y nos arrepentimos y le confesamos al Señor, usted siente el consuelo, siente la paz que viene de parte del Señor, porque siente que el Señor lo perdonó y nos da esperanza. Sabiendo que si fallamos, el Señor es misericordioso para perdonarnos y no darnos lo que merecemos, que es la muerte. Como dice Hebreos 4:16, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Entonces, hermano, la misericordia no solo restaura nuestra relación con Dios, nos acerca, nos transforma desde el interior y nos da una nueva perspectiva y propósito. Ya no podemos tratar a las personas como las tratábamos antes, sino que tenemos que aplicar la misericordia del Señor, porque así como Él es misericordioso con nosotros, nosotros debemos ser misericordiosos con los demás. Aplicar esa misma misericordia que se le aplica a usted, debemos hacerlo también con los demás. ¿Por qué? Porque Jesús nos enseñó a perdonar. Hemos hablado en casos anteriores, la semana pasada vimos que nosotros debemos amar hasta nuestros enemigos y perdonarlos. Entonces el Señor nos ha hablado de perdón, de ayudar, de compartir, de amar, de tener ese amor sacrificial, de ese amor que no espera nada a cambio, que usted hace las cosas sin esperar nada a cambio. Somos llamados, hermanos, a ser instrumentos de su misericordia en este mundo. Así nosotros mostramos la luz de Cristo también, aplicando la misericordia. Entonces, como le decía, la cruz fue la mayor demostración de la misericordia de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque Jesús, siendo Dios hecho hombre, sin ningún pecado, tomó su pecado y mi pecado y se puso en nuestro lugar. Y nosotros, teniendo que estar ahí en esa cruz, Él tomó el lugar y murió por nuestros pecados.
Él murió por todos nuestros pecados y recibió la ira de Dios sobre Él. Se tuvo que separar del Padre y tuvo que recibir toda la ira que merecíamos nosotros sobre Él. Y más encima resucitó para darnos vida eterna. Entonces, es la mayor demostración de la misericordia. Efesios 2, 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado, por gracia ustedes han sido salvados. Entonces, hermanos, nosotros debemos aplicar la misericordia en nuestra vida. Nosotros debemos ser misericordiosos porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Nos rescató aún no siendo nada, hermano. Siempre le digo porque uno se cree mucho, pero no es nada. El Señor dice que nos sacó de lo más bajo, de lo más vil, de lo más menospreciado del mundo. De ahí nos escogió. Y nos trajo de muerte a vida. Y no siquiera una vida momentánea, sino que una vida eterna. Entonces eso debe hacer una transformación en nuestro pensamiento, en nuestra vida, en nuestra manera de actuar. Y nosotros debemos practicar el perdón, hermano. Esa es una forma de aplicar la misericordia en nuestra vida. Debemos practicar el perdón, la compasión, la ayuda a los demás, tanto en lo espiritual como también en lo material. Porque hablábamos la semana pasada, decía el último versículo que leí, decía, no ames ni de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, yo no puedo decir que amo a alguien y no le demuestro mi amor con hechos. Es importante. Entonces, nosotros debemos ayudar a los demás como se ha hecho con nosotros, como Dios lo ha hecho con nosotros. Y esto incluye actos como enseñar, dar buen consejo, consolar, escuchar sin juzgar y ser paciente con los defectos de los demás. Porque somos buenos, hermano, para ver los defectos de los demás. Somos buenos para fijarnos en la paja del ojo ajeno y no mirar la viga de nuestro ojo. Nos creemos perfectos, nos creemos que estamos haciendo las cosas bien y de repente estamos más torcidos que el que está al lado. Entonces, también es fundamental cultivar una vida de oración constante, hermano, y buscar activamente fortalecerse en la fe y vivir en misericordia. Tiene que darle al otro lo que no merece. Acuérdese, eso es misericordia, dar lo que no merece, ¿ya? Entonces, debemos perdonar a quienes nos ofenden dejando ir la ira y el resentimiento. Nuevamente, el perdón es un regalo de Dios para nosotros para mantener nuestro corazón limpio, que no se lo olvide. Por eso debe ser fácil perdonar. No importa lo que me hicieron, no importa o me lastimaron, no importa las palabras, no importa eso. No, yo debo perdonar y dejar que Dios sane mi corazón. Y yo sé que he perdonado porque cuando yo hablo de esa situación, cuando yo me acuerdo de eso, ya no me duele. Ya ni me acuerdo. ¿Ya? Porque cuando estamos constantemente acordándonos de eso que nos hicieron, entonces no hemos perdonado de verdad. Y debemos recordar que nosotros debemos ser prontos para perdonar porque así es el Señor con nosotros. El Señor nos perdona a cada rato, en cada momento, en cada situación, hermano. Nosotros, si usted se pone a analizar todo su día a diario, usted le falla más de una vez al Señor. Y el Señor aún así nos perdona. Y nos manda 70 veces 7. Si el hermano 10 veces peca contra usted, 10 veces usted va y lo perdona. También debemos consolar, hermanos, y escuchar, ofrecer consuelo a los que están tristes, escuchar a los demás sin juzgar, brindando un espacio de seguridad y comprensión. ¿Ya? Debemos escuchar a las personas sin, como dice aquí, sin juzgar. Siempre debemos escuchar todas las partes de la historia. No debemos quedarnos con una sola parte. Yo debo preguntar por qué pasó lo que pasó, por qué hizo lo que hizo primero y debo escuchar y después emitir un juicio. No puedo quedarme con una sola parte. Y debemos enseñar y aconsejar porque debemos compartir el conocimiento de manera útil y dar consejos a quienes necesitan. Una forma también, hermano, de aplicar la misericordia es orar. Lo que nosotros hacemos cuando ponen oración en los grupos, en el grupo de la iglesia, y usted ora por esa petición, usted está extendiendo misericordia. Porque está orando por los necesitados, por aquellos que están afligidos, por aquellos que están enfermos. ¿Ya? Entonces nosotros debemos dedicarnos también, dedicar un tiempo a orar por todas estas cosas
por todo el bienestar de las personas. Debemos ayudar al prójimo, hermano, el que está viviendo una situación difícil, no importa si es hermano o no es hermano. Debemos ayudarlo con recursos materiales, donaciones, alimentos, dinero, ropa, con su tiempo, con su presencia, con su ayuda, con lo que usted pueda dar. Porque muchas veces no tenemos para dar en lo económico, pero podemos estar presentes y ayudar en otras cosas. Esa es una forma buena, ¿cierto?, de dar misericordia. Ser paciente, sufrir con paciencia los defectos de los demás y ser apoyo cuando cometen errores. La palabra habla de que nosotros debemos enseñar con mansedumbre, mirando que no seamos nosotros, que no vaya a ser que resbalemos. Nosotros no podemos hablar con una persona con altanería. Dice con mansedumbre, debemos ser mansos, con paz, para que la otra persona pueda entender y cambiar. Debemos realizar actos cotidianos, hermanos, gestos simples como ceder el asiento a una persona mayor, expresiones diarias de misericordia. De repente es tan fácil ayudar. No sé, si vemos una persona cargando muchas bolsas, si usted viene sentada y una abuelita, usted le da el asiento, no sé, ayudar en lo que sea, mientras podamos ayudar. Y también, aparte de orar por las peticiones de los que necesitan, nosotros también debemos orar constantemente, hermano, porque Dios nos dé misericordia en nuestra vida. Todas estas cosas, la santidad, el amor, la misericordia, debemos estar constantemente orando por estas cosas para que Dios las ponga en nuestra vida, para que nos ayude a practicarlas, para que nos ayude a conservarlas en nuestra vida. Porque es muy necesario, hermano, porque por nosotros mismos, acuérdese que nosotros somos egoístas. Nosotros constantemente yo quiero, yo, y nos olvidamos de los demás. Si fuera por uno, sin Dios, uno no daría nada, ni ayudaría a nadie. Pero como tenemos a Cristo, Él nos enseña a actuar con amor y con misericordia. Entonces nosotros damos, ¿cierto?, de lo que el Señor nos da y bendecimos a otros. Entonces debemos estar orando constantemente por esa conexión con el Señor y decir, Señor, así como tú eres misericordioso y usted me dice, Señor, que yo debo ser misericordiosa porque usted es misericordioso conmigo, entonces ayúdeme. Porque en mí hay egoísmo, porque en mí yo quiero todo para mí. Porque hay que ser sincero con el Señor. Entonces nosotros debemos aplicar la misericordia y pedir constantemente estos atributos del Señor que son comunicables, tenerlos nosotros, hermanos. Como le decía, recordar que la fuerza para vivir una vida de misericordia no proviene de uno mismo. ¿Por qué? Porque nuevamente somos egoístas. Queremos todo para nosotros mismos. Somos envidiosos muchas veces o miramos al lado y nos da codicia, envidia de lo que los demás tienen y yo no tengo, ¿ya? Entonces, el poder viene de Cristo sobre nosotros. Cuando nosotros tenemos a Cristo y practicamos esta misericordia, hermano, entonces se puede. Porque no es con nuestra fuerza, no es con lo que yo tengo, sino que es Dios actuando en mi vida. Dios actuando en mí, Dios transformando mi vida, transformando toda esa basura que todavía, porque es pura basura la que tenemos dentro, hermano, la verdad. Debemos hacer que Dios ponga más de lo suyo, dejar que el Espíritu Santo nos domine, más que la carne. ¿Ya? Porque esa es nuestra lucha, no es con el enemigo, sino que con nuestra propia carne, con nuestro propio yo, con nuestro Dios mismo que soy yo. ¿Ya? Así que con esto terminamos, hermano, la predicación del día de hoy. Vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Padre Santo. Te damos muchas gracias porque aún siendo malos, pecadores, desobedientes, duros de servicio, Señor, tú aún así tienes misericordia con nosotros y la aplicas constantemente, Señor, porque como decía tu palabra, mereceríamos solamente la muerte, la condenación eterna, tu ira sobre nosotros, pero tú tienes misericordia, Señor. Tú tienes misericordia y la aplicas cada día con nosotros y nos das, Señor, lo que no merecemos. Nos das tu gracia, nos das tu amor, tu bondad, nos das tu perdón, mi Señor. Y así también nos pides que nosotros apliquemos todas estas cosas a quienes, Señor, están alrededor nuestro. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos cambies, Señor, que nos transformes cada día, que nos ayudes cada día, Padre Santo, porque
Necesitamos ser más obedientes, Señor, escuchar más tu voz, Señor, escuchar más tu palabra, para ir sacando todo aquello que te estorba, todo aquello que impide que te glorifique en nosotros, todo aquello que impide que la luz de Cristo, Señor, resplandezca en nuestra vida. Ayúdanos a ser dadivosos, misericordiosos, compasivos, Señor, a escuchar sin juzgar, mi Señor, a poder perdonar, Rey del Cielo, a aquellos que nos lastimen, a aquellos que nos hacen daño, y poder tener, Señor, esa fuerza también para poder ayudarlos cuando lo necesiten. De misericordia, tú dijiste que esta vida no sería fácil, mi Señor, porque si tú sufriste tantas cosas, mi Señor, sufriste abandono, sufriste traición, no tenías dónde recostar tu cabeza, entonces ¿qué más nos queda a nosotros, Padre Santo? Si tú, el mismo Dios, sufriste todas estas cosas, ¿qué más, Señor, que nosotros debemos sufrir aquello que tú padeciste también, Padre amado? Pero la diferencia es que te tenemos a ti, Señor, y que no estamos solos haciendo las cosas, sino que tú estás con nosotros en cada momento, en cada decisión, en cada actitud, en cada situación, mi Señor, tú estás ahí, aplicando tu misericordia, aplicando tu paciencia, aplicando tu bondad, mi Señor. Te damos muchas gracias. Transforma nuestra vida, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra actitud, nuestras acciones. Deja que dejemos de ser, Señor, estas personas que eligen solo, que son buenos solo con los que son buenos con ellos, sino que nosotros debemos aplicar la misericordia a todos, Señor. Aún a aquel que nos hace daño, Padre Santo. Ayúdanos. Bendícenos, bendice a cada familia representada en este lugar, bendice a aquellos que nos escuchan, aquellos que están pasando una situación, Señor, de enfermedad, de escasez, de problema, de trabajo, lo que sea, mi Señor, tú tienes el poder para solucionar, tú tienes el poder, Señor, para hacer tu voluntad en aquellos que necesitan, Padre Santo, y aplicar así tu misericordia. Te damos muchas gracias, Señor, y todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.